Muy buenos días, buenas noches, dependiendo a qué hora estén viendo este video. Mi nombre es Daniel Solares. Soy un servidor de la parroquia de San Francisco de Asís en Albany, más o menos 10 años sirviendo en el ministerio del coro a través de la diócesis. El día de hoy quisiera estar compartiendo con ustedes la reflexión, aprendiendo más de la vida de San José en este caminar de estos domingos. Hoy, siendo el cuarto domingo, vamos a estar viendo el dolor de San José, que es esas palabras que le dice el sabio Simeón, que profetizan los sufrimientos que la Virgen María y Jesús iban a padecer, pero también combinado acerca del gozo que esto trae, que es la salvación de muchas almas. Y para esto, para entender mejor el contexto, vamos a leer el Santo Evangelio y vamos a tomar la lectura del Evangelio de San Lucas. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Cuando llegó el día fijado por la ley de Moisés para la purificación, llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor, como está escrito en la ley. Todo varón primogénito será consagrado al Señor. También debían ofrecer en sacrificio un par de tórtolas o de pichones de paloma, como ordena la ley del Señor. Vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, que era justo y piadoso, y esperaba el consuelo de Israel. El Espíritu Santo estaba en él, y le había revelado que no moriría antes de ver al Mesías del Señor. Conducido por el mismo Espíritu, fue al templo, y cuando los padres de Jesús llevaron al niño para cumplir con él las normas de la ley, Simeón lo tomó en sus brazos y alabó a Dios diciendo: Ahora, Señor, puedes dejar que tu servidor muera en paz, como lo has prometido, porque mis ojos han visto la salvación que preparaste delante de todos los pueblos, luz para iluminar las naciones paganas y gloria de tu pueblo Israel. Su padre y su madre estaban admirados por lo que oían decir de él. Simeón, después de bendecirlos, dijo a María, la madre: Este niño será causa de caída y de elevación para muchos en Israel. Será signo de contradicción, y a ti misma una espada te atravesará el corazón. Así se manifestarán claramente los pensamientos íntimos de muchos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Profundizando acerca de este Evangelio y las palabras de Simeón, quisiera comenzar resaltando lo que nos dice la Biblia acerca de Simeón, que era un hombre justo y que el Espíritu Santo habitaba en él o estaba en él. Comenzando acerca de reflexionar de esas palabras que Simeón le dice a la Virgen María en presencia de San José, de quien estamos aprendiendo en esta jornada, debemos tomar en cuenta que esas palabras venían de Dios y estar sumamente convencidos de que no era un hombre que pretendía asustar a la Virgen María, una persona que apareció de la nada, sino que todo esto estaba profetizado y que tenía un significado profundo, que era un anuncio para la Virgen María y San José. Si nos ponemos a pensar, como dice la Biblia, vamos a estar reflexionando 4 elementos que quisiera compartir con ustedes y vamos a ir descubriéndolos en esta reflexión. El primero, comprender y saber que San José era un hombre de fe, un hombre de conocimiento, un hombre que sabía que tenía que cumplir con la ley de Dios y obedecer. Por esto llevó a su hijo varón primogénito al templo, a que fuera consagrado con ese ofrecimiento que llevaban, como dice el Evangelio, con tórtolas o pichones de paloma. Entonces, él era fiel y obediente a Dios, un hombre de fe, el primer elemento que vamos a estar hablando. El segundo es que, como hemos aprendido ya en lecciones o reflexiones anteriores de este caminar, que su rol siempre fue activo, activo en esos momentos más importantes, más fundamentales,
en la vida de Jesús y la Virgen María. Es decir, cuando Dios le pedía que actuara, Él lo hizo, así como cuando huyeron hacia Egipto, así como cuando en los sueños le dijo Dios que tenía que estar con la Virgen María, que tenía que tomar ese rol, que no tuviera miedo de ser el Padre espiritual de Jesucristo. Como tercer elemento, también pongámonos a pensar cómo se sentía José en ese momento, que esas palabras que le dicen a su esposa, que ellos probablemente iban con alegría, como muchos padres de familia llegan a nuestras misas a los 40 días a presentar al niño ante el pueblo con un aplauso, a que el sacerdote lo levante y lo presente ante los demás. Es un momento de alegría, es un momento de gozo. Sin embargo, se mezcla con ese dolor que desde ya atraviesa a la Virgen María, de saber que muchos sufrimientos vienen con ese niño entre brazos, que mucho es lo que ellos tienen que prepararse para lo que Jesús va a padecer. En esos momentos Él no interviene. La Biblia no nos dice que Él habló, que Él cayó a Simeón, sino que en su corazón, al igual que la Virgen María, guardó esos momentos, y estoy seguro que le dolían a Él también, pero mostraba fortaleza. Y cuarto, ese elemento de Él de estar ahí en cada momento protegiendo a la Virgen y a Jesús. Quisiera traerlo adaptado a nuestras vidas en esas situaciones cuando tenemos una mezcla de una buena noticia y una mala noticia, quizás situaciones o momentos que enfrentamos. Para darles un ejemplo, quizás muchos de nosotros, cuando llegamos a este país de oportunidad, de puertas que se nos abrían, nuestras familias, cuando sabían que veníamos, fue una mezcla de emociones. Fue una esperanza de saber que quizás era el bien o el mejor destino para nosotros, pero también había dolor en su corazón, y quizás lo hay. Quizás muchos de nuestros familiares que están lejos aún sufren la ausencia de no poder vernos, de no poder darnos un abrazo todos los días. Padres, hijos, abuelos, primos, hermanos que se han quedado atrás. Pero también cuando este llamado que se nos ha hecho a nosotros en nuestra vida habitual, ¿verdad?, de venir acá y tener oportunidades, podemos convertirlo en un bien mejor. Y creo que ese es un ejemplo. Y también quisiera llegar a los servidores también de nuestra iglesia que están viendo este video, de cuando a veces se nos da la oportunidad de servir, cuando a veces quizás sin preguntarse a nosotros, a un sacerdote, alguien del clero o un hermano o una hermana nos pide un servicio, nos pide que tomemos cierta responsabilidad, y nos asusta y nos cuestionamos. Y quizás sabemos que va a ser para un bien mejor, pero nos da miedo, nos aterra, no sabemos si lo vamos a poder hacer. Sin embargo, tener presente con fe que va a ser por un bien mejor, que sin importar el sacrificio, siempre va a ser para algo mejor en nuestras vidas. Tomando y acercándonos a reflexionar acerca del gozo de San José, dice que Simeón también les dice que Jesús será un signo de contradicción. Es decir, que va a ser alegría para muchos y quizás tormentos para otros, para aquellos que no querían el bien para los demás. Y también le dice Simeón que va a traer la resurrección de muchísimas almas, siendo Él el Salvador, siendo Él el Mesías Jesucristo. Pongámonos nuevamente en el papel de San José, retomando estos 4 elementos que les quería compartir. San José se educaba en la fe, aprendía de Dios. A la vez nosotros debemos de leer más la Biblia, reflexionar, conocer de los santos, saber de nuestra iglesia, aprender del catecismo, tomarnos el tiempo para tener más sabiduría y de esa manera poder interpretar mejor cuando hay palabras de las personas, de los que nos rodean, de sacerdotes, de otros laicos, y discernir cuando las cosas vienen de Dios, cuando los problemas se acercan, y entender que todo viene por Dios. El segundo, ser activos y no pasivos en nuestras comunidades. Ir a misa todos los domingos, es bonito,
pero empezar a tomar un rol en las necesidades que existen, especialmente en nuestra comunidad hispana, una comunidad que a veces es perseguida, una comunidad que a veces necesita mucho apoyo, una comunidad sufriente, una comunidad que necesita de más manos, de más corazones entregados y de menos personas que lleguemos y estemos presentes en las misas de una manera pasiva, dedicándonos solo a los más cercanos, sino que abrirnos y hacia los demás. El tercero, si ya estamos participando, si ya estamos involucrados en nuestra iglesia, ser obedientes y ser prudentes cuando tenemos que hablar y cuando no tenemos que hablar, cuando tenemos que obedecer y actuar y quedarnos callados, entendiendo que muchas de las palabras y de los momentos vienen por un plan del Espíritu Santo para cambiar nuestras vidas y cambiar las de los demás. Y cuarto, quisiera cerrar con la reflexión con esto, esa virtud de acompañamiento de San José, de ese cuidado y de esa entrega. Pongámonos a pensar que sabemos que San José partió de este mundo antes de la pasión de Jesús. Él se fue, él padeció y murió antes. Y lo que nos deja esto es que Él hasta el último momento estuvo al lado de ellos, entregando su vida, sus cuidados. Y ese es el llamado que quisiera que quedara en nuestros corazones, que nosotros seamos esa persona que acompaña a la Virgen, que cuida de ella, que cuida de las devociones de la Virgen, que la defiende cuando es atacada, cuando su nombre es perseguido y cuando también el nombre de Jesús es tentado, que seamos ese acompañamiento con amor, con entrega total hasta el último día de nuestras vidas para crecer. Y leía también que hay un santo, no recuerdo el nombre ahorita, que decía que San José es el padre del crecimiento, que el padre espiritual que nos ayuda a crecer. Entonces Él nos va a dar esas fuerzas para crecer en nuestro ministerio, en nuestras vidas, en nuestras familias y ser fuertes para estar siempre entregándonos hasta el último día de nuestras vidas a Jesús y la Virgen María. Quisiera invitarlos ahora a que podamos elevar una oración y pedir la intercesión de San José y pedirle que San José llegue a nuestros corazones, llega a las flaquezas de nuestras almas, acompáñanos en esas dificultades que enfrentamos, en esas decisiones que nos tocan tomar solos, en esos cambios, en esos retos, en esa fortaleza que tenemos que ser para nuestras familias, para nuestras comunidades. Intercede para que nosotros podamos ser como tú, callar con fortaleza y con amor, con nobleza y sabiduría, para acompañar a la Virgen y a Jesús y a cada una de las personas que nos rodean, a nuestros amigos y a aquellas personas que son un reto para demostrar el amor de Dios, porque quizás a veces nos cuesta amar a los que nos hacen daño, a los que nos persiguen. Pero danos siempre ese amor incondicional hasta el fin de nuestras vidas. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.